Dios los bendiga. Tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de Efesios. Amén. Hoy lo vamos a hacer en Efesios capítulo 3. Amén. Empezamos desde el versículo 21, del versículo 1. Efesios capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Versículo 2. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el apóstol Pablo tiene que el ministerio para qué? Para enseñarnos lo que es que la gracia de Cristo. Amén. El evangelio de Cristo, el nuevo pacto. Amén. Porque sabemos y entendemos que estamos en un nuevo pacto. Amén. Entonces siempre cuando leamos las cartas del apóstol Pablo, vamos a entender que él nos va a hablar siempre de que estamos en un nuevo pacto, que es el evangelio de Cristo, que estamos en la gracia, amén, que la salvación se pierde, amén. Siempre en todas las cartas, cuando estudiamos carta por carta, vamos a entender que es el ministerio que tiene el apóstol Pablo, de enseñarnos todos estos puntos, amén. Los que han seguido conmigo el estudio de los libros del apóstol Pablo se han dado cuenta de que siempre él habla de esos puntos, que la salvación se pierde y que estamos en un nuevo pacto, amén. Y ya que el antiguo pacto, que es la ley, ya no estamos bajo ese pacto, amén. Versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el que ha hecho que ahora sea que sea revelado que el Evangelio de Cristo, el nuevo pacto. Amén. Entonces siempre vamos a tener claramente, debemos entender eso, ¿no? De que estamos en un nuevo pacto. Amén. Y que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, es que el poder de Dios para salvación. Amén. Dice, versículo 6, que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Entonces somos ¿qué? Nosotros somos ¿qué? Compartícipes de esta promesa por medio de ¿qué? Del Evangelio. Amén. Por el Evangelio es que somos ¿qué? Coherederos también. Amén. O compartícipes. Bueno, versículo 7. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Amén. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué es? Prácticamente es como el fundador, amén, de todas las iglesias. Amén. El apóstol Pablo es el que prácticamente nos trajo el evangelio que a todos los gentiles. Amén. Versículo 8. Y dice el apóstol Pablo, versículo 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo.
Mire, es un privilegio, la gente no entiende que es un privilegio que, que tú puedas enseñar el Evangelio. El Evangelio es un privilegio que Dios nos ha dado a todos de enseñar. Amén. Ya si no quieres enseñar el Evangelio y quieres enseñar otra cosa diferente al Evangelio, ya allá tú con Dios. Pero el Evangelio es algo, como dice el apóstol Pablo, es como si Dios rogase por medio de nosotros. Amén. De para que nosotros qué, enseñemos el Evangelio. Porque dice la palabra de Dios que somos qué, embajadores de Cristo. ¿El embajador de Cristo qué es? Un embajador que hace en un país es el representante de un país. Entonces igualmente así somos qué, representantes de Dios en la tierra. Amén. Llevando qué, el Evangelio. Pero que sea el Evangelio de los apóstoles, ¿no? No el Evangelio de los apóstoles de hoy en día, de la prosperidad, ¿no? Que solo hablan de dinero, dinero y dinero, ¿no? Vamos, ¿qué? Al versículo 9. Dice, y de, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del ministerio escondido desde, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Mire, este ministerio del Evangelio no se dio a conocer al pueblo de Israel. Amén. Pero sí se dio a conocer que ahora los gentiles. Es un regalo de Dios de que nosotros tengamos que esa gran oportunidad. Versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en lugares celestiales. Mire hermano, mire este tema tan profundo, hermano, este misterio. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Miren, los miembros de la iglesia o las personas de la iglesia que enseñan el poder de Dios, que enseñan el poder de Dios, porque el poder de Dios es el Evangelio, ¿no? El Evangelio es el poder de Dios. Entonces dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia. Mire, la iglesia dice, por medio de la iglesia, a los principados. Mire, aún la iglesia ¿qué? Está enseñando ¿qué? A los principados. Cuando tú hablas a una persona del Evangelio, ahí están también ¿qué? Los principados escuchando lo que tú hablas. Entonces imagínate cómo se colocará un principado. Si es un ejemplo, el principado de la riqueza, el principado del adulterio, el principado de fornicación, de lascivia, de peleas, de todo esto. Entonces mira cómo se colocarán ellos cuando tú empiezas a decir, mira, apártate del pecado, busca de Dios. Cuando empieza a compartir el Evangelio, mira, hasta los mismos principados que se estremecen. Dicen los principados y potestades en lugares celestiales. Entonces mire cómo es de profundo este misterio. Dice, analicemos bien. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso dice la palabra de Dios, dice que donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estará Dios, ahí estará ¿qué? Cristo en medio de su pueblo. Amén. Entonces mire, y también dice la palabra de Dios, dice que no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces todo eso está ¿qué? Minado de puras potestades. Amén. Entonces mira, aún cuando tú hablas del Evangelio, ellos están escuchando lo que tú estás hablando. Cuando estás compartiendo a otra persona, ellos están ¿qué? Escuchando. Amén. Entonces por eso siempre debemos tener puesta ¿qué también? La armadura de Dios. Amén. Porque estos principados o estas potestades pueden llegar ¿qué? A enojarse contigo. Porque tú anuncias ¿qué? El Evangelio de Cristo. Amén. Algo que a ellos no les gusta. Amén. Versículo 11 dice, entonces digamos, dice que a los principados potestades en lugares celestiales. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
en quien tenemos seguridad. Versículo 2, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Mira, hermano, este Efesios 3 es como un libro, cuando lo analizamos, es un libro que trae ¿qué? Muchas cosas espirituales. ¿Amén? Porque dice que no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí podemos ver en el 3:10 que está hablando de las potestades. ¿Amén? ¿Qué más tenemos aquí de importante en este capítulo? Aunque toda la palabra es importante, ¿no? Pero estamos como tratando de resumir. Dice, miremos versículo 15. Efesios 3, versículo 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Entonces, mire, cuando nosotros veamos a alguien, aquí en este caso el apóstol Pablo decía que no desmayemos. Amén. Que él le decía a la iglesia, no desmayen porque están viendo todas las tribulaciones que yo estoy pasando. Amén. Igualmente, este es un consejo para la gente de la iglesia, ¿no? Que si vemos que algún hermano está pasando por necesidades o está atribulado, no nos vamos a decir, no, Dios lo desamparó, entonces nos va a desamparar a nosotros también, ¿no? Amén. Entonces siempre hay que seguir adelante. El apóstol Pablo por eso en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Entonces, cuando estamos en el Evangelio siempre van a haber ¿qué? Tribulaciones. Amén. Pero el Señor dice que no, que tranquilos que Él ha vencido. Igualmente, cuando veamos una persona en la iglesia que está pasando momentos difíciles por causa del Evangelio, no nos preocupemos, porque Él va a ver que la persona que esté recibiendo en el momento de las tribulaciones, esté en tribulación, Él va a vencer. ¿Ven? Porque Cristo ¿qué? Él va a interceder para que él ¿qué? Supere esa prueba. Amén. Podemos ver en la palabra de Dios, dice, dice que Satanás os ha pedido para zarandearos. Amén. Pero dice el Señor, dice que, pero no os preocupéis, dice, porque yo he rogado para que vuestra fe no os falte. Amén. Entonces, las tribulaciones no pueden hacernos que retroceder. Amén. Porque nada nos podrá separar del amor de Cristo, dice. Ni angustia, ni tribulaciones, ni nada. Nada nos podrá ¿qué? Separar del amor de Cristo. Amén. Dios los bendiga a todos. Tengan todos un excelente día. Lleven muchas bendiciones. Amén. Dios los guarde.